Que creo que la iglesia toda necesita escuchar un mensaje de sanidad en lo económico. Amén. Estamos pasando una crisis importante no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero se está viviendo una crisis importante en lo financiero. Nosotros por ahí le echamos la culpa al gobierno. No estoy ni a favor ni en contra con este mensaje del gobierno, sino que a veces decimos es el presidente o el presidente anterior era mejor y el que tenemos ahora no, o al revés. Otros dicen el que está ahora es mejor, el anterior era peor. Pero la cuestión financiera no se trata de gobiernos, la cuestión financiera se trata del Señor. Y quiero que en esta mañana compartamos juntos este tema sobre doctrina bíblica. Pero antes de empezar, quiero hacer una pequeña introducción hablando de lo que el Señor pacta a través de nosotros, ¿sí? Lo que el Señor pacta con nosotros, en realidad, no a través de nosotros. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, hablamos de pacto bíblico, hablamos de un pacto donde encontramos al Señor diciéndole al hombre, yo voy a hacer tal o cual cosa si cumplís con otra. Hay dos formas de encontrar un pacto bíblico. Los teólogos lo dividen de dos maneras. Dicen que hay un pacto bíblico y hay un pacto teológico. Escuchen muy bien esto porque es muy importante la diferencia entre el pacto bíblico y el pacto teológico. No voy a hablar de pacto en esta mañana porque si tuviera que hablar de pacto tendría que ponerme a hablar del pacto de Dios con Abraham, del pacto de Dios con David, del pacto del nuevo pacto que el Señor ha hecho, y ya nos meteríamos en otros temas un poco más profundos y no hay tiempo para todo esto. Pero sí es importante que usted entienda esto. Cuando nosotros vamos a la palabra, estudiamos la palabra, cosa que la iglesia tiene que hacer, leemos la palabra, meditamos en su palabra, vamos a encontrar dos tipos de pactos. El pacto bíblico es el pacto donde usted abre la Biblia e inmediatamente está escrito ahí lo que Dios quiere hacer con su pueblo, ¿sí? Usted puede agarrar un capítulo de la Biblia, un libro de la Biblia, no lo agarre ni por capítulo ni mucho menos por versículo, agarre el libro completo de la Biblia, léalo completo y va a encontrar pactos que Dios hace con el hombre. Es muy interesante que el pacto siempre lo hace Dios con el hombre y jamás el hombre con Dios. Nosotros no pactamos con Dios. Sé que es una palabra que se utiliza hoy, sobre todo cuando vamos a ofrendar o cuando vamos a comprometernos en algo con el Señor. Nosotros decimos, venga y pacte con el Señor. Pero en realidad nosotros no pactamos con el Señor. El Señor pacta con nosotros y nosotros cumplimos con los preceptos de ese pacto. ¿Está entendiendo esto? Quizás podríamos llamarle más compromiso, más de otra manera, pero está bien llamarle pacto. Si queremos llamarle pacto, no me voy a meter en ese tema, pero nosotros tenemos un compromiso a través de un pacto que el Señor ya ha escrito a través de su palabra para cumplir con los hombres. Entonces tenemos este pacto bíblico y tenemos un pacto teológico. ¿Cuál es el pacto teológico? Es lo que está escrito en el contexto de la Biblia y quizás no está escrito puntualmente, pero se puede descubrir. Por ejemplo, definitivamente antes de la fundación del mundo hubo un pacto entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo diciendo, vamos a crear el hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y si el hombre falla, entonces nosotros, dice Dios, junto con los tres juntos, dicen, nosotros vamos a reaccionar, vamos a actuar de esta manera, vamos a actuar de tal otra. ¿Entiende esto? Es un pacto que hace Dios en la Trinidad de Dios y que podemos descubrirla a través de la palabra de Dios. Es importante entender esto porque cuando hablamos de doctrina bíblica sobre administración y finanzas, hay un pacto que es un pacto bíblico que está escrito y podemos encontrarlo ahí. Ahora, el pacto bíblico podemos dividirlo de dos maneras, ¿sí? Yo quiero que usted preste mucha atención a esto. Hay un pacto que es incondicional y que está escrito. Por ejemplo, el pacto que Dios hace con Abraham. Dios llama a Abraham y le dice, yo te voy a dar una tierra y esa tierra la va a poseer tu descendencia. No importa si Abraham falló muchas veces,
Luego viene Abraham tuvo a Isaac, Isaac falló muchas veces, Isaac tuvo a Jacob, Jacob falló muchas veces. Sin embargo, ese pacto se cumplió porque era un pacto incondicional. Dios dijo, yo voy a hacer esto con vos y eso se va a cumplir. Es un pacto incondicional. No hay muchos pactos incondicionales en la palabra. Si usted quiere leerlo esto, busque después Génesis capítulo 15 y vea el pacto que Dios hace con Abraham. Pero hay otro pacto que es un pacto condicional. Y cuando nosotros hablamos de lo financiero, este pacto es condicional. Si nosotros cumplimos con esto, Dios cumple con su parte. Ahora lo vamos a ver en el contexto. Hay una parte que Dios hace y hay otra parte que nosotros tenemos que hacer para tener una verdadera bendición en lo financiero. Así que dije que no iba a hablar sobre pacto, así que eso fue solo una breve introducción para que podamos entender por qué es importante estudiar la palabra de Dios. Lo que vamos a ver entonces es este pacto que Dios hace con aquellos que le siguen y que es condicional. ¿Dios puede hacerlo sin que nosotros hagamos nada? Sí, pero eso no nos educaría a seguirle, a servirle y a creerle. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Está conmigo? Bien. Dios nos dio entonces pautas para administrar en su palabra el dinero. Dios habla más. Mire, escuche bien. Dios habla muchísimas veces de dinero. Hay 2.350 versículos que se refieren al dinero y a las posesiones en la palabra de Dios. Jesús enseñó más acerca del dinero que sobre cualquier otro tema. El tema del dinero es el más mencionado en el Nuevo Testamento, aparte del amor. Mire si será importante entonces poder estudiar cómo nosotros debemos administrar nuestro dinero. El Señor sabía que era importante entonces que nosotros aprendiéramos sobre administrar el dinero. Él reveló en las Escrituras no solamente cómo administrar el dinero, sino que también hay más, acerca del trabajo, acerca de las ganancias, acerca de los gastos, cómo debemos gastar nuestro dinero. Mayormente, cuando en las iglesias se predica sobre dinero, lo que primero decimos es porque es más importante dar que recibir. Pero no solamente hay esto del dar y del recibir, sino que la palabra de Dios también nos enseña a administrarlo en todas las maneras. Cómo ganar nuestro dinero y cómo gastar nuestro dinero. Esto que voy a hablar, a mí me gusta decir de dónde lo saco, porque creo que toda la iglesia tendría que hacer este curso. Se llama Conceptos Financieros Crown. Escuche bien, porque se lo voy a dejar también a la pastora para que ella lo vea. Es un material muy antiguo que nos enseña cómo administrar nuestro dinero, desde el principio hasta el fin. Nos enseña cómo enseñarle a nuestros hijos a administrar su dinero de la manera bíblica. Mayormente cuando hablamos de ganar dinero, lo sabemos a raíz de lo que el mundo nos enseña. Muchas veces es a contramano, muchas veces es coimeando, muchas veces es con planes estratégicos. Pero hay una forma bíblica de cómo ganar nuestro dinero y de cómo gastar nuestro dinero, aunque a eso no voy a llegar hoy, si no tenemos que estar hablando mucho tiempo. Pero son alrededor de 6 o 7 clases, creo, conceptos financieros Crown, que puede la iglesia toda tomarse un día o 2 días o 3 días específicamente para hablar sobre este tema y va a ser bendito en todas las cosas. Pero quiero traer esta introducción. Hay 3 razones. Creo que el anterior, ¿no? ¿No dice? ¿No lo dice? Hay 3 razones por las que Dios habla tanto sobre el dinero en su palabra. Y la primera es esta. La forma en que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Escuche bien esta frase. La forma en la que administramos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Poned a ver lo que sigue. Lucas capítulo 16, versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El área del manejo del dinero refleja externamente lo que nosotros somos espiritualmente. Si en lo poco somos fieles, dice la palabra, ¿cómo sigue? Lo sabemos de memoria. Sin embargo, cuando recibimos nuestro sueldo siempre vemos que es lo muy poco. Siempre va a ser poco, ¿eh? Si no, usted mire a las grandes megas estrellas. Yo no sé cuánto gana por minuto Messi, Ronaldo, todas estas megas estrellas de fútbol, y sin embargo tratan de no pagar los impuestos y guardar, ¿no? Y creo que el minuto por minuto, lo que gana por minuto es el sueldo de todo el mes mío, o mío y el suyo y el de toda la iglesia más o menos, ¿no? Pero sin embargo el hombre siempre siente que tiene que tener más. Ahora, si en lo poco somos injustos, cuando tengamos más, también vamos a ser injustos. ¿Por qué? Porque la manera en la que manejamos nuestro dinero refleja lo que hay en nuestro interior. Muchas veces nuestra esposa no sabe lo que nosotros ganamos, o al revés, el esposo no sabe lo que gana la esposa. Manejamos el dinero, es una de las partes más ocultas que el hombre tiene. Usted en el trabajo no le dice al compañero cuánto gana. ¿Se ha dado cuenta de ese detalle? ¿Por qué? Porque es parte casi oculta en la vida de la persona. Y si ni siquiera nuestro esposo o nuestra esposa puede saber cuánto nosotros ganamos, mucho menos lo va a saber el pastor o cualquier otro, ¿no? Y tratamos de, no voy a dar el diezmo, esta vez voy a dar un 3% para que no se enteren lo que el Señor me dio. No voy a hacer esto, voy a tratar de hacerlo por el otro lado, ¿no? Si no, lea la historia de Ananías y Zafira en el libro de Hechos. Vamos a guardar este poquito, vamos a darle esto al Señor, pero vamos a guardar este poquito. Si no fuera importante, Dios no hubiera reaccionado frente a esa situación de Ananías y Zafira en la palabra. Pero quiero que entendamos esto, mi hermana. La condición, la expresión que nosotros tengamos frente al dinero va a reflejar íntimamente quién soy con el Señor. ¿Yo le creo al Señor o no le creo al Señor? La forma en la que cada uno de nosotros tomamos decisiones económicas muestra los principios y valores que tenemos en nuestra vida. Si usted decide sobornar a un policía porque pasó una luz en rojo, entonces está demostrando lo que usted es. Si usted decide con su dinero hacer lo que usted quiera, ya vamos a llegar a esa parte, siempre me adelanto, pero sin preguntarle al Señor, está demostrando lo que usted es íntimamente con el Señor. La forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual externa. El segundo punto de estas tres razones por las que Dios habla tanto del dinero es: la manera en la que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra comunión con Cristo. Se lo vuelvo a repetir. La manera en que administramos, diga administrar. ¿Sabe lo que es administrar, verdad? Sí. Si no, lo busca después en el diccionario. Administrar, la manera en la que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra comunión con Cristo. Lucas capítulo 16, versículo 11 dice: si en las riquezas injustas, ¿dice así? Sí. Si la riqueza injusta no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo injusto, ganando injustamente, ni siquiera ahí reaccionamos, ¿cómo el Señor podrá darnos más?
la manera en que usted administre el dinero, la manera en la que usted se proponga ser bendito o no en sus finanzas, va a afectar positivamente o negativamente su intimidad con el Señor. Le dije, más de 2300 veces se habla sobre el dinero en la Biblia. Para el Señor es muy importante que usted entienda este concepto. ¿Por qué? Porque viene un tercer punto en las 3 razones por las que Dios habla sobre el dinero. Y el tercer punto es: el dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. No se ponga incómodo, me voy a hacer un poquito porque lo veo muy serio. El dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. Yo le puedo nombrar 2 razones que veo siempre en las iglesias. El que nunca recibe se deprime y se va, dice esto no es el Señor. O el que viene destruido, Dios lo bendice y también se va porque ahora se compró el yate, puede viajar o puede... Siempre el dinero compite en nuestro corazón. Acuérdense que el corazón no es esto que hace tuc, 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 tuc. El corazón es nuestro pensamiento, lo que yo decido. Ese es el corazón en la palabra. El dinero compite siempre con el Señor. Por eso yo no estoy de acuerdo con el mensaje de prosperidad que hoy se predica en muchas iglesias. Porque le enseñan más a amar al dinero y a lo que desean que al dueño del dinero y de lo que ellos desean. El apóstol Pablo decía: sé vivir con mucho, sé vivir con poco, yo sigo sirviendo al Señor. Es más, Pablo, que tenía mucho, cuando conoció al Señor se quedó sin nada. Lea la carta a los Filipenses. Y dijo: todo aquello es basura, porque he conocido a Cristo. Porque no es el poder y no es la riqueza lo que nos hace grandes, es el conocer al Señor. Amén, Señor. Y el dinero constantemente compite por nuestro corazón. ¿Quién es más fuerte, Cristo o el dinero? Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir ¿a quién? A Dios o a las riquezas. Está hablando de 2 señores. ¿A quién quiere servir? No estoy haciendo una apología de la pobreza. Esto no es usted tiene que ser pobre, todo lo contrario. Pero usted tiene que entender quién es más fuerte en su vida. El Señor, que todo lo tiene, que todo lo puede, o sus finanzas. Que su condición financiera no compita por el trono de Dios en su corazón. Es un hecho ya científico que a los argentinos se nos está cambiando el color de los ojos. ¿Sabía eso? Se pone verde. En realidad el color del dólar. Todo lo que vemos, lo vemos a través de lo verde, ¿no? Queremos tener verde, 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 verde. Nuestros ojos se ponen verde. Dólar, dólar, ganar, ganar. ¿A cuánto está el dólar? Cambiamos de presidente por causa del dólar. Si sube mucho, si baja mucho, si está estable, si no lo podemos comprar, si lo podemos comprar. Y estamos mirando qué pasa en la cuestión financiera mundial para ver cómo me va a mí. La iglesia tiene que ir a la palabra si quiere saber cómo va a ser bendito. Pasan reyes, pasan príncipes, pasan presidentes, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Iglesia, ¿querés ser bendito financieramente? ¿Querés prosperar en todas las cosas? Es tiempo de ir a la palabra.
hay dos funciones. Qué bonito cómo hace, ¿viste? La función de Dios, hay una función que cumple Dios. Mire cómo lo puse a aquel lado en la imagen esa de Jesús. Y hay una función que cumplimos nosotros. ¿Se acuerda que empecé con una breve introducción de pacto? Pacto incondicional, pacto condicional. En las finanzas hay un pacto condicional porque Dios quiere educarnos para ser buenos administradores. Desde el principio, cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén, nosotros no sé por qué tenemos ese conocimiento y creemos que el hombre empieza a trabajar después de que sale del huerto, pero no es así. Dios lo pone en el huerto para que lo labrara, para que lo cuidara, ¿sí? Después de que peca le va a costar mucho más. Dice, ahora lo vas a hacer con el sudor de su frente. Pero siempre la intención del Señor fue que nosotros seamos administradores de las cosas, ¿no? Entonces, hay una función que cumple Dios y hay una función que nosotros cumplimos en esta tarea de ser benditos en lo económico. Y no es venir acá al frente hoy y decir, venga, pacte, ¿cuántos tienen $100? Tráigalo a la presencia, tráigalo $100, lo de $100 por acá, lo de 300 por acá. Lo han visto, esto no es mentira. Lo de 500 por allá. Si fuera así de fácil, entonces no necesitamos estudiar la palabra, no necesitamos tener intimidad con el Señor. Yo voy y compro un boleto de lotería y si me sale bien y si no me sale, bueno. Pero hay una función que Dios cumple en este concepto y hay una función que nosotros cumplimos en este concepto. La función de Dios. Miren, ese pasaje no lo tenía acá, lo tengo en el PowerPoint nada más. Proverbios 10:22 dice, y esto es muy interesante. Yo no sé cuántos han leído el libro de Proverbios, pero es muy interesante que lean, mis amados, y estudien el libro de Proverbios. Más de uno va y busca la galletita de la suerte. Mire, lea el libro de Proverbios que es mejor. Dice esto, 10:22. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos famosos saben usted que han ganado fama, fortuna y sin embargo están deprimidos, se suicidan? Porque la riqueza, y escúcheme, esto está hablando de que Dios puede cumplir en que nosotros seamos benditos en las riquezas. Si no, vea a Job, vea todo el contexto de Job. Fue muy rico y fue muy pobre y volvió a ser muy rico. Dios le da cuando quiere dar y Dios no da cuando no quiere dar. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver, pero la bendición de Dios, fíjame bien, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si estás sufriendo por querer hacer plata, entonces Dios no está en el medio. Si estás alcanzaste tu autito, tu casa, que ahora voy a cambiar el concepto de tú, pero si alcanzaste a tener tu auto, tu casa, y si ves que estás triste y te causa dolor, ya no sé si salir porque lo que tengo en mi casa me lo van a robar, entonces no estamos confiando en el Señor. Y si te robó, y si no te robó, bendito sea el nombre del Señor. Dios permite absolutamente todas las cosas. Parece que mientras más tenemos, más nos encerramos, más country privado, más al fondo, más seguridad. ¿Para qué? Para cuidar algo que ahora vamos a ver. La función de Dios frente a ese algo que nosotros creemos tener. Mire, la función de Dios es, la primera, Dios es el dueño de... ¿Qué? Dígalo, por favor. Dios es el dueño de todo. Y como Dios es el dueño de todo, nada queda fuera de eso. Dios es dueño absolutamente de todo. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo. Amado hermano, todo es del Señor. Nada es nuestro. Entonces, si yo sé que todo es del Señor, Él va a permitir que pase lo que pase frente a mis finanzas, porque todo es del Señor.
Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él jamás, escuche bien esto, jamás le ha transferido, ni nunca le transferirá al hombre, a la mujer, la posesión de su creación. Ponelo, creo que está, ¿ven? Jamás, escuche, en ninguna parte de la palabra dice, a partir de ahora, esto ya no es mío, es tuyo. Dios no ha transferido su posesión. Y esta es la función de Dios como dueño de todo. Él es dueño de todo. Y absolutamente nada nos pertenece. Dios es, fíjese, Dios es el dueño, pásalo, de toda la plata y el oro. No el loro. El loro también Dios es dueño, ahora lo vamos a ver, pero es dueño de la plata y el oro. No pases para este versículo bíblico. Quiero que busquen el libro de Ageo. Me gusta que busquen el libro de Ageo. Yo lo tengo escrito ahí, pero me gusta que lo busquen. Ageo. ¿Dónde estará, no? Mire, lo hago a propósito porque son libros que uno no lee, ¿no? Leemos el Salmo porque los Salmos lo abrimos y sabemos que están más o menos por el medio, la clavamos. Ageo. Mire, vaya al último libro del Antiguo Testamento y empiece para atrás. Ageo, Zacarías, Malaquías. Ageo capítulo 2. Está en el Antiguo Testamento. Eso es para que usted sepa que está ahí el libro de Ageo, que no es una especie de, no sé, de virus, cuando es Ageo, ¿no? No es que se me trabó algo en la garganta, no. Ageo, está ahí, muy bien. Ageo capítulo 2, versículo 8. Mía es, pásalo a ver. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es nuestro dinero? De Dios. Hola. De Dios es toda la plata y todo el oro. ¿Quieren construir su templo? ¿Quieren construir el templo? No es nuestro templo. ¿De quién es el templo? ¿Para quién es el templo? Es para el Señor. Él es el dueño del oro y la plata. Pidan y van a recibir. Hay una función que nosotros tenemos que cumplir en este concepto. Ya vamos a llegar a eso. Pero ¿está entendiendo el concepto? Todo es del Señor. Hasta mi suegra, aunque no la quiero. No, sí la quiero. No, mentira, sí la quiero. Todo, absolutamente todo, no importa que tan malo sea como mi suegra, todo es del Señor. Después me escucha mi suegra y me agarra y me dice, le doy con un caño. Bien, segunda cosa, en Dios es dueño de todas las cosas. La segunda función de Dios no es solamente que es dueño del oro y la plata, sino que es dueño de la tierra. Escuche esto. ¿Usted cree que se compró una casa y cree que es su casa? Pues la tierra es del Señor. Pastor, ore por mí porque me van a quitar la casa. ¿Qué casa? Mi casa. ¿Qué casa? Fíjese lo que dice el pasaje bíblico que viene a continuación. Levíticos capítulo 25, versículo 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. ¿Escuchó este concepto? Hay una canción cristiana que dice, nada es para sí. No, esa no era cristiana, ¿no? Pero es un concepto bíblico, mi amado. Si estás pasando por una crisis donde estás a punto de perder lo que crees que es tu casa, decirle, Señor, si se tiene que cumplir esto, escuche bien, porque esto es parte de confiar en el Señor, yo lo acepto. Pero si tengo que seguir administrando, Señor, esto, por favor,
tuya es la tierra en la que yo estoy viviendo. Hacete cargo. ¿Está entendiendo el concepto bíblico de la prosperidad? ¿Está entendiendo el concepto bíblico de las riquezas? Todo lo que tenemos es del Señor. Aún la tierra es del Señor. Y no solamente eso, mire el punto que sigue. Dios es dueño de los animales. Hasta el perro es del Señor. Yo le dije recién, el loro es del Señor. Bueno, hasta el perro, su gato es del Señor. Absolutamente todo lo que tenemos, la función de Dios es ser el dueño absolutamente de todo. Y nosotros tenemos que entender ese concepto. El pasaje bíblico dice, Salmo capítulo 50, versículos 10 al 12, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. El Señor no necesita absolutamente nada de nosotros. Iglesia, nosotros necesitamos de Dios. Señor, si vos me das tal cosa, yo voy a hacer tal otra. Y el Señor le está diciendo, bueno, si querés. No necesita nada el Señor. No necesita que nosotros hagamos absolutamente nada el Señor para Él poder construir un templo en ese lugar. No lo necesita el Señor. Nosotros necesitamos hacer para entonces ser benditos en el Señor. ¿Entiende el concepto bíblico? Él es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de la tierra, aún de la tierra donde está puesto el templo. Todo es del Señor. Ni los animales nos pertenecen. Cuando oramos, ¿cómo oramos por lo que tenemos? Señor, dame, escuche bien, Señor, dame, eso es yo, a mí, que me pertenezca, dame un auto, dame una casa, dame a mí, Señor. Y el Señor dice, no, yo puedo hacer que lo tengas, pero sigue siendo mío. Upa, escuché un par de mí, gloria a Dios. Escuche bien el concepto, porque entonces dice, pedí y no recibís porque pedís mal. Señor, si es necesario que yo tenga un auto, ¿para qué quiero el auto? Para viajar con mi familia. Tampoco es tu familia, es el Señor. Señor, si es necesario que yo tenga un auto para servirte, entonces, dame, Señor, ese auto. Entonces, escuche muy bien, mi amado, no necesito salir desesperado a pedir un crédito y endeudarme hasta acá para tener algo que yo creo que es la bendición de Dios y resulta que después no lo puedo pagar. Y nos quejamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Y lloramos. Sí, ¿por qué te está pasando? Porque creíste que vos tenías que tener algo cuando yo no te dije que lo tenías que tener todavía. Yo te lo puedo dar porque es del Señor. Cuando nosotros le pedimos, decirle, Señor, ahora vamos a ver cuál es la parte que nos toca, pero vamos a llegar a ese punto. Señor, todo es tuyo y todo te pertenece. Si es necesario que yo lo tenga, Señor, entonces dame. Pero que se haga tu voluntad, no la mía. Yo sé que no es el mensaje más animador que le puedo dar a usted. Vaya, salga, pídale al Señor su auto, aleluya. Dios se lo va a dar, aleluya. Ayer vi una mujer en YouTube. Y decía, está bueno, está bien, pero recuerda esto, absolutamente nada nos pertenece. Y esta es la función de Dios. La función de Dios frente a nuestras vidas es ser dueño de todo. Y si Él es el dueño,
Él se hace cargo de todo, porque es el dueño. Cuando usted está en una empresa trabajando y entonces la empresa está por quebrar, usted sabe que lo van a indemnizar y no van a... ¿Quién se hace cargo de toda la deuda de la empresa? ¿Quién? El dueño. Eso pasa en nuestras vidas cuando entendemos, mi amado, que la palabra de Dios nos enseña que en este pacto que Dios hace con nosotros, Él es dueño absolutamente de todo. Él es dueño de nuestro negocio. No es nuestro, es del Señor. Él es dueño del lugar en el trabajo donde nosotros estamos. Él es el dueño. Y si Dios permite que te quedes sin trabajo, te sigas quedando en el trabajo, es porque Él está en control de las cosas. Si nosotros cumplimos con nuestra parte, Dios, como dueño de todas las cosas, actúa. ¿Dónde estoy? Como seguidores de Cristo, reconocemos entonces que Dios es dueño de todas nuestras posesiones. Decir al que está al lado tuyo, Dios es el dueño de todo lo que tenés. A ver, pasá a ver qué sigue en el Power. Lucas 14:33. Yo ya me perdí con el bosquejo mío acá, pero como sigo de allá. Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque Él es dueño de todo. No quiere decir que te despojes de todo. Dice que renuncies a ser el dueño de lo que Dios es el dueño. ¿Está entendiendo el concepto bíblico? Una cosa es me despojo de todo y una cosa es renunciar a ser el dueño yo y que Dios sea el dueño de todas las cosas. Pasa. Si reconocemos que nada es nuestro, sino que todo es de Dios, toda decisión de cómo gastar nuestro dinero se convierte en una decisión espiritual. Y entonces la pregunta que surge es esta. Nosotros tendríamos que hacer esa pregunta. Pasá, por favor. La pregunta será, a partir de ahora: Señor, ¿qué quieres que haga yo con tu dinero? Cuando recibimos lo que recibimos, tenemos que decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga con lo que es tuyo? ¿Está entendiendo? Amén. ¿Qué querés que haga, Señor, con lo que es tuyo? Porque es tuyo y ya no es mío. La segunda función que Dios cumple es: Dios tiene el control. Hola, Dios es dueño de todo, por lo tanto Dios tiene el control de todo. Amén. Poné el pasaje bíblico, Salmo 135, versículo 6, dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra y en los mares. Absolutamente Él puede hacer todo porque Él es el dueño de todo. El otro pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 28, ahí no está, lo leo acá. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas. ¿Lo malo entra en todas las cosas? ¿Lo conflictivo entra en todas las cosas? Pero si entendemos que Dios está en control, vamos a entender que es por un poco de tiempo lo que estamos sufriendo. Primera de Pedro, capítulo 1, y que en medio de esa crisis, cuando Dios se manifieste, tenemos que ser hallados en alabanza, en gloria y en honra. Porque Dios tiene el control absolutamente
de todas las cosas. Decir al que es al lado tuyo, Dios tiene el control, no vos. ¿Conocen la historia de José en la Biblia? ¿Sí? No se las voy a contar entonces. Y el que no conoce la historia de José, busque en la Biblia la historia de José y vea por todo lo que él pasó. Y se va a dar cuenta que no importa en la posición donde él estaba, él seguía siendo fiel, porque entendía que todo lo que había pasado era porque Dios estaba orquestando eso para salvar a su pueblo Israel. Dios tiene el control de todo y esa es su función. Y la tercera función de Dios es Dios provee para nuestra necesidad. Pasa. Sí estaba, ¿viste? Dios provee para nuestra necesidad. ¿Quién provee para nuestra necesidad? Dios. ¿Nuestro esposo? No. ¿Nosotros? No. ¿Nuestros hijos? No. Dios es quien provee. Es fácil decir amén. Lo difícil es esperar la provisión de Dios. Pero Dios es quien provee. Cuando me fui a Buenos Aires, hace como 20 años atrás más o menos, qué viejo que estoy, ya puedo decir 20 años atrás. Sí, estoy viejo, pelado también. Bueno, no importa, no se distraigan con eso, por favor. ¿Sí? Cuando nos fuimos a Buenos Aires llegamos mal antes del 2001, en el año 2000 acá cerró todo y nos llevamos de acá a mis dos hijas, a uno que iba en la panza, que es el enano mío que ya está más alto que yo. Y llegamos a una casa vacía que nos prestó la institución a la que pertenecíamos en ese momento. Dormíamos en el piso, no teníamos trabajo, no había para comer. Mi esposa, el embarazo fue un embarazo muy malo, así que no podía moverse. Teníamos una reposera donde ella se acostaba. Mire, ¿qué no hice en Buenos Aires? De vender pan en los trenes a salir de extra en una novela. Acá me ven como me ven. Cualquier cosa. Mire, hice de todo en Buenos Aires. Hasta que Dios proveyó un trabajo, pero fueron 6 meses donde le creímos a Dios que teníamos que salir de Mendoza e ir a Buenos Aires. En ese proceso llegó un momento en que ya no había ni una changa para hacer y no había un peso partido al medio ni para comer. Y recuerdo que esa noche, en una mesa que había encontrado tirada en San Isidro, que le faltaba la tapa de arriba, sino que era las patas nada más de la mesa. Entonces agarramos un pedacito de madera, la pusimos en un costadito y ahí comían las dos nenas con 2 platos que nos prestó una pastora de una institución ahí. Nos había prestado, éramos 4, pero nos prestaron 2 platos, 2 tazas, 2 cubiertos, nada, mi hermano, que ya tenían nada, así estábamos. Entonces esa noche lo único que nos quedaba era un saquito de té. Pusimos el saquito de té, no teníamos ni azúcar. Mire, mi hija se acuerda, todos los días se acuerdan de esto. No había ni azúcar. Y dijimos, bueno, qué lindo que el Señor va a proveer. Imagínense, nosotros como padres nos sentíamos un fracaso total. No poder ni siquiera poder tener para, en ese momento, salía 2 pesos el azúcar, no era como ahora. Salía 2 mangos el azúcar, pero no había. Y pusimos el saquito y oramos y dijimos, Señor, qué rico este té que van a comer las nenas, que van a tomarlo, que hagan de cuenta que es milanesa, ¿no? Oramos al Señor y decimos, Señor, vos vas a proveer lo necesario. Lo que vos tengas que proveer, cuando tengas que proveer, Señor, hacelo. Y en ese momento que terminamos de orar, escuche bien, golpean la puerta. Y era una casa antigua, ¿te acordás la casa de los Gurney? Era una casa antigua, tenía un pasillo largo, la cocina estaba en el fondo y no había ni timbre en la casa, imagínate, estaba destruida la casa. Ni timbre, así que golpeaban y golpeaban. Y nos miramos con mi esposa y dijimos, bueno, voy a ver. No queríamos abrir porque era muy tarde a la noche. ¿Quién es? Delivery, dice el... Delivery. Me pongo así, era un chaboncito con un cosito paradito, flaquito. Entonces abro la puerta y le digo, mirá, no hemos pedido nada. No teníamos ni teléfono que íbamos a pedir delivery. Mucho menos, ¿no? No, usted se ríe, pero era grave la cosa, ¿no? Entonces lo mira y me dice, esto es Intendente Beco 558. Sí. Dice, han pedido, dice, una milanesa. Una milanesa era así. De verdad, la milanesa en la farola. Un día van a Buenos Aires, pidan una milanesa en la farola. No se les ocurra pedir 4, no la puede comer. Era una milanesa gigantesca.
Le digo, no, pero no tengo plata, no la pedimos. No, si está pago. Mire, cuando me dijo está pago, le digo, bueno, gracias. ¡Plum! Cerré la puerta y me fui. No, si no tenía ni para darle propina, nada. Y agarro, me doy la vuelta y era ese pasillo largo, pero era muy largo el pasillo. Y yo iba con la milanesita así, ¿no? Con carita de feliz cumpleaños. Y mis hijas abrían unos ojos gigantes, así. Y cuando abrimos, de verdad, era una milanesa gigante. Decíamos, Señor, ¿quién habrá pagado? Pobre tipo, se equivocó, capaz que era 555, ¿no? Y bueno, que se joda, que me importa, yo me bendigo. La cortamos, che. Pará que la cortamos y empezamos a comer. Yo le decía, coman rápido antes que vuelva. En serio, en serio. Y decía, bueno, Dios proveyó, qué bueno que se equivocó ¿no? Y cuando estábamos comiendo, che, golpear la puerta. Mire, blanco nos pusimos con mi esposa y dijimos, ¿qué pasó acá? Vienen a buscar la milanesa. ¡Coman, coman! ¡Qué bárbaro! Me acerco a la puerta. ¿Quién es? Decía yo, no quería ni preguntar. Y dicen del lado afuera, delivery. Y miro por la rejita y era otro tipo. Digo, este me va a boxear porque este era grandote, el otro era flaquito. Che, y abro despacito, yo digo, sí. Dice, vengo a traer unas pizzas que pidieron. ¿Cómo? Dice, una Intendente Beco 558. Sí. Dice, son 2 pizzas que han pedido. Y abro la puerta yo y le digo, pero no tengo plata. Está pago. Bueno, gracias, plum. Me fui. Che, y entro y pusimos, ya no nos alcanzaba el pedacito de madera para poner toda la comida que teníamos esa noche. No se ría de esa manera, mire, está llorando el hermano. Che, y teníamos una terrible milanesa, teníamos 2 pizzas gigantescas y las nenas me comían como locos, ni le cuento yo y mi esposa, ¿no? Creo que hacía una semana más o menos que no comíamos algo interesante, ¿no? Pero digo, siempre Dios provee. ¿Quién envió eso? Mire, fue el Señor definitivamente. Pero nosotros no nos enteramos. Había pasado un año de esto. Yo ya había conseguido trabajo, estábamos bien económicamente. Y de repente viene un hermano de la iglesia de San Isidro. Y dice, che, hace como un año. Hace como un año. Dice, estábamos con mi señora en La Farola. Dice, estaba comprando una milanesa y dijimos, ¿y si le mandamos una milanesa a los chicos? Dice, y después me olvidé, dice, de avisarte. Dice, como no tenés teléfono. ¿Quién puso en el corazón de ese muchacho en ese momento? Y Dios provee como quiere. Pero lo mejor fue que habían pasado más de 2 años y no sabíamos quién había sido el de las pizzas. Dijimos, bueno, se jodió el vecino que puso mal la dirección. Y en un momento, por la calle nos encontramos con una mamá que no era cristiana, una mamá de un compañero de mi hija, que estaba por repetir el año. En ese momento Poli estaba en crisis, acuérdense que le dije que estaba en una reposera, ¿sí? No se podía mover, no podía hacer absolutamente nada. Entonces viene Dani, mi hija, tenía 7 años, le dice, mamá, Benja va a repetir, no le podés enseñar, dice esto porque... Y Poli le dice, sí, que venga. Y en una reposera, sin poder moverse, porque si se movía perdía al bebé, le enseñó algunas cosas a este niño y este niño pasó de grado. 2 años después nos enteramos que esa mamá, a la que Poli había ayudado en ese momento, una de esas noches estaba en la pizzería comprando una pizza para ella y dice, che, si nunca le dimos nada a estos chicos que a vos te ayudaron, le vamos a mandar las pizzas. Todo lo que el hombre siembra, en el momento que Dios quiere. ¿Entiende cómo Dios actúa? A mí me hubiera gustado tener yo la plata, sacar y decir, loco, dame 5 milanesas. ¿Me hubiera gustado? Sí que me hubiera gustado. Pero eran procesos donde yo tuve que entender cómo Dios actúa. Y Dios siempre provee, porque Él es dueño de todo, Él tiene el control de todo y absolutamente nada nos pertenece. Entonces, decirle al que está al lado tuyo, no te preocupes, Dios va a proveer a su tiempo.
Es el mismo Señor que alimentó con maná al pueblo en el desierto, es el mismo Señor que actúa hoy en nosotros y es el mismo que va a seguir actuando. Ahora, vamos rápido. Dios lo llama Jehová Jireh, Génesis 22:14. Ahora hay una función que nosotros tenemos que cumplir. Pasemos. ¿Cuál es nuestra función? La primera, nosotros somos mayordomos de las posesiones de Dios. ¿Qué es ser un mayordomo? El mayordomo administra, por eso le dije recién, repita administrar, porque nosotros somos administradores de las posesiones de Dios. Cuando le digo mayordomo, ¿a qué le suena? A un tipo vestido de smoking. Pero el mayordomo maneja absolutamente toda la casa de su señor. Es lo que hacía José con la casa de Potifar. Por eso no se quiso acostar con su mujer, porque decía, todo me pertenece menos vos. Y como mayordomo fiel, decidió no tocar lo que no le pertenece. Esa es nuestra forma de administrar lo que a Dios le pertenece. Señor, no hago absolutamente nada sin tener permiso tuyo. ¿Se acuerda? Recién le dije, Señor, ¿qué hacemos con tu dinero? ¿Dónde pongo tu dinero? ¿En mis propias cosas personales, en lo que yo quiero recrearme y yo sentirme bien, o en lo que de verdad está necesitando hoy la iglesia de Cristo, el hermano que está al lado mío? Muchos dicen, los diezmos no se nombran en el Nuevo Testamento. ¿Lo ha escuchado ese, no? No se nombran, ¿no? Sin embargo, se habla más de finanzas que en el Antiguo. Y si usted lee el libro de Hechos, decía, vendían absolutamente todas las posesiones que tenían, la ponían a los pies de los apóstoles para que el hermano que no tenía también pudiera tener. Amén. Wow. No se nombran. Cuando escuchen no se nombra, decir, lee la Biblia. ¿Está entendiendo esto? Entonces, nuestra función es ser mayordomos de las cosas del Señor. Salmo capítulo 8, versículo 6. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Está hablando del hombre. Absolutamente todo lo puso para que el hombre lo administre. Después léalo completo ese pasaje. No me quiero demorar más. Pero es muy interesante el concepto de Dios. Nosotros, como administradores, debemos saber que todo lo que tenemos le pertenece al Señor y por lo tanto no te deprimas por lo que no tenés. No te angusties por lo que no tenés. Si en lo poco somos fieles, Dios va a ponernos sobre mucho en el momento que Él quiera. Y si Él no quiere, es problema del Señor, no mío. Yo administro lo que tengo de la forma más fiel posible, que nada falte en la congregación, que no haya un solo hermano que no tenga para comer, que no falte para proveer para la administración del templo, porque todo le pertenece al Señor. Y Él va a bendecir a la iglesia que entiende este concepto. La segunda función que nosotros debemos cumplir es, debemos ser fieles. El otro. Debemos ser fieles. Esta palabra se ha perdido en la sociedad. La sociedad no sabe lo que es la fidelidad. Ni en lo matrimonial, ni en lo económico. En el liderazgo no se sabe lo que es la fidelidad. Por eso cada vez que termina un gobierno y empieza otro, los anteriores van todo en cara. Porque el mundo en el que vivimos no sabe lo que es la fidelidad. Decirle al hermano que está al lado tuyo, necesito que sepas ser fiel al Señor. Decíselo. ¿Por qué lo necesito yo? Como iglesia, como tu hermano, necesito que vos sepas la fidelidad. Porque yo necesito saber lo que es la fidelidad. Y si somos fieles al Señor, Él es fiel y justo para actuar conforme a su palabra. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2 dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad es necesario
en nuestras vidas. Debemos ser fieles con lo que tenemos. No solamente debemos ser fieles mayordomos en cuanto al diezmo, sino también con el 90% restante debemos ser fieles al Señor, en administrarlo de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. Todo lo que tenemos es del Señor y debemos administrarlo de una manera que lo complazcamos a Él. Mi amado, la fidelidad tiene que volver a entrar a nuestros valores y a nuestros conceptos como iglesia. La segunda cosa, debemos ser fieles en las pequeñas cosas. Creo que ahí sale, ¿no? A ver, ponelo. ¿Salta la 3? No, entonces no. Debemos ser fieles en las pequeñas cosas. Lucas capítulo 16, versículo 10, es que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si somos fieles en las pequeñas cosas, Dios va a bendecirnos de tal manera que va a ponernos sobre mucho más. Y no para que digas, mira cuánto alcancé, sino para que sigamos diciendo, Dios sigue siendo el dueño de todo lo que tenemos. Esto pasa no solo en lo económico, pasa en lo espiritual, pasa en la administración de la iglesia. Mientras más grande la congregación, más tenemos que decir, el Señor es el dueño de la congregación. Si logramos construir esa belleza de templo que están proponiendo en este lugar, sigan diciendo, es simplemente porque el Señor quiere que esto sea así. No se enorgullezcan en las cosas que se corrompen. El Señor les dijo, ni siquiera se enorgullezcan, le dijo a sus discípulos, en que los demonios se sujetan. Pónganse contentos de que yo estoy con ustedes. Porque Él es dueño de todo lo que nos pasa. Absolutamente de todo lo que nos pasa. Y la tercera cosa, en la fidelidad, Dios nos bendice. Amén. ¿Querés ser bendecido? ¿Querés ser prosperado en todas las cosas que emprendas? Aprende a ser fiel. Amén. Séle fiel a tu esposa, séle fiel a tu esposo. Sé fiel en tu trabajo. Aunque el jefe no te vea, haz lo que tenés que hacer. Aunque nadie te vea, en la intimidad, Dios sigue mirándote. Cuando estás solo con tu computadora, todos sabemos todo lo que hay ahí, ¿no? Pornografía a mansalva. Ahora en el celular ya no necesitamos la soledad en la computadora. En los grupos de WhatsApp, ni le cuento. Ya ni siquiera necesitamos meternos a la web y poner alguna página. Te viene por WhatsApp. Vamos a tener que volver a cantar. Cuidadito tus ojitos lo que miran. Ahí es donde yo decido si soy fiel o no soy fiel. Si soy fiel al Señor o no soy fiel. Y si en esa pequeña cosa yo soy fiel, Dios tiene mucho más para darme. Seamos fieles al Señor. ¿Cómo podemos ser fieles? De 3 maneras. Voy a ir muy rápido. ¿Cuánto me queda, pastora? 5, ya me pasé. Mire, nos acercamos a Jesucristo más y más. De esta manera es como nosotros podemos ser fieles. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, y yo le amaré y me manifestaré a él. La segunda cosa en la que podemos ser fieles, desarrollamos un carácter a la imagen de Dios. Dios utiliza situaciones financieras para revelar y refinar nuestro carácter. La manera en que manejamos el dinero es indicador de nuestra verdadera condición espiritual. Y la tercera forma en la que podemos ser fieles al Señor es comenzamos a tener estabilidad financiera. Dios nos bendice de esta manera. A medida que aplicamos los principios de Dios en la administración de nuestras finanzas, comenzamos a gastar más sabiamente y a ahorrar para el futuro y a dar aún más para la obra de Dios.
¿Sabe por qué? Porque entendemos que Él es dueño de todo el oro y toda la plata. No importa de cuánto yo me despoje, Dios sigue proveyendo porque Él es quien provee. Pasemos, a ver si... Entonces, hay una parte que dejo afuera, que es la del trabajo, que otro día la vamos a ver, que también entra solo en el capítulo 1, en el primer estudio de este concepto financieros. Pero entonces, Dios cumple una función, pacto condicional con la iglesia. Dios cumple la función, Él es el dueño de todo, por lo tanto Dios tiene el control y por lo tanto Dios provee para nuestras necesidades. Dios provee. Muchachos de las ollas, Dios provee. Mire cuánta gente junté. No. Dios provee. Si usted tiene un negocio, Dios es quien provee. Y si no está funcionando, no se aferre como hacemos los latinos. No se aferre a algo que no funciona. Pregúntele al Señor, Señor, ¿vas a proveerte? La Biblia, ¿se acuerdan cuando va Abraham con su hijo a ser sacrificado? ¿Sí? ¿Cuál es la frase que dice? Dios, no. Uy, los maté. La frase es, Dios se proveerá. Hola. El niño le dice, papi, ¿y el carnerito? No te preocupes, Dios se proveerá para su ofrenda. Dios se proveerá para tener lo necesario. Dios proveerá, sí, pero Dios se proveerá porque Él es dueño de absolutamente todo lo que nosotros tenemos. ¿Sí? La función nuestra, termino con esto. Somos mayordomos entonces, administradores de lo que Él tiene, debemos ser fieles y en la fidelidad entonces Dios nos va a bendecir. Te invito a que cierres tus ojos por un momento.